Cuando eras jovencita y empezaste en la política y empezaste a tomar estas decisiones cruciales que serían decisiones de vida, ¿te veías siendo la mujer que has construido hasta hoy? Yo tomé las decisiones básicas de niña y de joven, porque tuve que ser una niña autosuficiente, porque tenía que sobrevivir en un escenario complejo. Quizá la etapa más difícil de mi vida fue la infancia. Yo me fui de mi casa a los 14 años, empecé a mantenerme sola a los 14 años. Yo me veía como una mujer libre con un camper, era toda mi aspiración material tener un camper y poder conocer el mundo. El poder es un medio para mí. El poder no tiene que ver con mis pasiones. Ella es Beatriz Paredes, un personaje emblemático en la vida política de México desde hace más de 3 décadas. Una mujer tan querida como odiada, tan apoyada por sus compañeros de partido como cuestionada, respetada por muchos, temida por otros tantos, pero observada por todos a cada paso que da. Pero detrás de esta mujer dura y hermética para expresar debilidades y emociones, existe una pasional y muy bohemia, fuertemente marcada por un comienzo de vida complejo. Una que poco se ha mostrado frente a las cámaras y que esta noche conoceremos a través de sus historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo quería vivir. ¿Y los hijos de López se han casado? Beatriz Elena Paredes Rangel nació en Tizatlán, Tlaxcala, el 18 de agosto de 1953. Su padre, Higinio Paredes, venía de una familia rural. Fue maestro, miembro de la Marina Mercante y asesor del Banco Nacional de Desarrollo Rural antes de convertirse en senador. Su madre, Berta Rangel, había sido actriz, una mujer bohemia que estuvo casada en primeras nupcias con el comediante Luis Manuel Pelayo, con quien tuvo un hijo, Alejandro, el medio hermano mayor de Beatriz. Los padres de Beatriz prácticamente nunca vivieron juntos, así que ella se vio obligada a crecer entre dos mundos radicalmente opuestos. Precisamente porque como mis papás estaban separados y el acuerdo al que llegaron, que por cierto es un acuerdo que no lo recomiendo a nadie que se divorcie, es que me tocaba vivir un año con uno y el otro año con la otra. Entonces yo vivía un año en Tlaxcala y un año en México. Beatriz viviendo esa parte, digamos, del campo y luego la Ciudad de México, una realidad completamente esquizofrénica. Sí, sí, pero yo creo que la habilidad de Beatriz es que supo aprovechar esta doble realidad. Tu madre era, tengo entendido, una mujer muy cercana también a las artes, al mundo artístico. Efectivamente. De ahí sale tu parte bohemia, supongo. Efectivamente, le gustaba mucho que fuéramos al teatro de revista, íbamos al Blanquita con frecuencia. Ajá. Y el mundo de Tlaxcala con otra realidad, con un padre mayor muy generoso, muy solidario. Yo tenía una relación muy profunda con mi padre y una relación muy profunda y muy compleja con mi madre. Yo creo que es compleja tanto en lo positivo como en lo negativo, porque la situación económica no era buena, entonces había que estarse enfrentando todos los días a realidades de pago de la renta y de comida y todo eso, ¿no? De niña me llevé mejor con mi papá. Tengo entendido que tu padre tenía alrededor de 53 años cuando tú naces, entonces te toca un padre muy mayor, ¿no? Me toca un papá como abuelito, un papá muy generoso, me quería mucho, muy sabio. Él era el segundo de una familia indígena de Tlaxcala y en Veracruz fue ayudante de pescador, cargador de pescador, estibador, cargador en el puerto, y hasta que se convirtió en marinero. Él fue dirigente de los marineros prácticos y después fue cooperativista, un hombre muy interesante. El padre de Beatriz fue la inspiración de Beatriz, fue el refugio de Beatriz, el eje de Beatriz. Pero fue por su madre que Beatriz descubrió desde muy pequeña su gusto por la música y le gustaba tanto que creyó que era eso a lo que se debía de dedicar. De manera autodidacta aprendió a tocar la guitarra y muy pronto empezó a componer. Quería ser compositora primero, quería ser músico, porque tiene esa vena y yo estoy seguro que le hubiera ido muy bien
como compositora, como intérprete, como músico, ¿no? Me fui a estudiar música al conservatorio. Había ganado en la preparatoria el concurso estatal de composición, pero ya había empezado a participar en el liderazgo estudiantil, ya había sido jefa de grupo, ya había encabezado la generación de la prepa, y el movimiento estudiantil en Tlaxcala se ligó mucho al movimiento campesino. Me voy a estudiar a Jalapa y a las 3 semanas ya estaba yo de dirigente estudiantil. Yo dije, bueno, tengo una gran emoción por la música, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Tengo una personalidad más ligada a la política. Claro. El arte y la política me importan, me interesan, me impactan, porque las dos tienen que ver con que el mundo te conmueva, con que te toque el alma. Y decidí dedicarme a la política, y en la política a la carrera que yo pensaba me acercaba más a la gente, que es la sociología. Claro. Beatriz se inscribió en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, desde donde también siguió involucrándose en organizaciones juveniles como la Confederación Nacional Campesina y después en el Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias. Beatriz terminó sus estudios en el sistema abierto de la UNAM, pues su actividad política estudiantil fue cada vez más demandante. Yo creo que a mí me tocó la transición entre las mujeres como escenografía y las mujeres empezando a participar verdaderamente. A veces incluso decían, ay, en el presidium hay solamente hombres, ¿por qué no subimos a 2 o 3 mujeres para que se vean? O sea, es cuando digo las mujeres como parte de la escenografía. Beatriz entra en esta generación que entró a la universidad, que viene con los estudios y que por tanto lo que quiere aplicar son sus estudios y sus conocimientos, no solamente su presencia. Así, a los 21 años, Beatriz Paredes se convirtió en diputada local por el Distrito 2 de Huamantla, Tlaxcala, y poco después llegó a ser presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Sí, yo conocí a Beatriz Paredes en un encuentro nacional que hubo de diputados locales en la ciudad de Querétaro. Sí, me sorprendió su inteligencia y su arrojo, pues estaba por encima de los otros diputados locales, como que traía mucho más formación política. Ella era una dirigente campesina en Tlaxcala, chiquita. Realmente dirigía muy bien las causas de los campesinos que le llevaban 50 años de edad, ¿no? Una niña sentada ahí con unos viejones campesinos vestidos con sus zarapes y hablándole, mire, doña Betty. A mí me impresionó mucho. Ella ha sobrevivido al canibalismo cíclico del sistema político mexicano durante los gobiernos del PRI. Así estuvo con Luis Echeverría, ahí nace Beatriz Paredes, una joven promesa. En la campaña de Luis Echeverría en Veracruz, le acercan, en la lógica también de una mujer, una persona que venía abajo, que no era parte de la estructura del Frente Juvenil del PRI, pero que trabajaba con comunidades indígenas, con el sector campesino, que era Beatriz Paredes. Y la ponen a hablar en un mitin de Echeverría. También quedó sorprendido por la capacidad oratoria de Beatriz Paredes. Y después navega muy bien en la época de López Portillo, responde un informe presidencial, la diputada más joven del Congreso. Es que para 1979 Beatriz Paredes ya era diputada federal, cuando se decide que sea ella la primera mujer en la historia de la política mexicana en responder un informe presidencial. Tenía entonces 26 años. Entendemos, señor presidente, que en el esfuerzo de trabajar por esta sociedad, de nutrirla día con día como lo necesita, la obra gubernamental es un todo complejo, interdependiente y sutilmente enlazado, proyecto global de una concepción del desarrollo. Yo creo que para las mujeres era muy importante que ella estuviera contestando, ver una mujer ahí, pero también para todos los que éramos sus compañeros diputados federales jóvenes. López Portillo es seguramente uno de los presidentes más libertarios que ha tenido este país, que le dio una amplia cabida a las mujeres en sus tareas de administración. ¿Qué tanto te has tenido tú que pelear con el tema de género toda tu vida? En varios momentos, pero no siempre.
Yo creo que todas las mujeres, cuando somos chavitas, de repente te encuentras cada galán que dice, no, si quieres seguir adelante, pues por aquí primero. ¿Te pasó? ¿Te pasó? A todas las mujeres nos pasa, a todas las mujeres nos pasa. Y ahí tienes que ser muy inteligente. Y también tienes que saber a dónde vas, ¿no? Hay mujeres que optan porque, órale, maestro, está perfecto, y a lo mejor les va bien, a lo mejor les va mal, pero tú tienes que saber a dónde vas. En el arranque de mi carrera, me acuerdo que una vez, cuando la Liga me dijeron, no, tú no puedes llegar al frente de la Liga de Comunidades Agrarias porque eres mujer, y los campesinos son muy machistas. Y le dije a quien me lo expresó, le dije, bueno, vamos a hacer elecciones. Vamos a hacer elecciones. Si los campesinos son muy machistas y mi perspectiva está equivocada, que me derroten en la elección. Cada vez que llegaba a algún lado decían, pero como una mujer. Y tenía que volver a probar que había llegado porque podía, no solamente porque quería. Todas las veces que he tenido oportunidades, tengo que luchar contra corriente. Pues Beatriz ha remado contra la corriente de la incompetencia o contra la abierta competencia puesta en la escena, en la competencia gana y frente a la incompetencia se impone. Remar contra la corriente, desde luego, y lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que no me he acomodado al sentido de la corriente. Sería mucho más fácil. He mantenido mi visión y mis convicciones. Beatriz Paredes es una mujer muy hermética con todo lo que tiene que ver con su vida personal, pero después de la pausa habla de dos temas fundamentales: el amor, sus parejas y su salud. En 1979, Beatriz Paredes se convirtió en la secretaria general de la Liga de Comunidades Agrarias, superando para ello una discusión de género en la que alguna vez se había visto enfrascada. Pero en esa época también, a nivel personal, la política tlaxcalteca tuvo que enfrentar una situación muy complicada. Su madre tuvo un accidente neurovascular que la dejó hemipléjica, un capítulo que Beatriz recuerda como uno de los más dolorosos de su vida. Estaba yo en Tokio. Iba encabezando una delegación de diputadas que íbamos a China. Y llegando al hotel, había un cable, no había entonces internet ni nada, un cable. Señora Berta Rangel en estado de coma. Y era un cable que había llegado hace 2 días. Entonces imagínate. Me regresé, estuve 2 horas en el hotel en Tokio. Ay, yo creo que fue un golpe muy fuerte para Beatriz, pero sobre todo un reto muy fuerte, porque la relación de Beatriz y su madre es una relación muy intensa. Su mamá, un personaje muy fuerte para Beatriz. Ese fue un tema crucial para mí. Cuéntame. Porque primero pues era la desesperación de alcanzarla viva, ¿no? Mi mamá se quedó varios meses como vegetal. Cuando ya el diagnóstico fue definitivo, tuve una conversación muy importante con un médico al que le tengo una enorme gratitud, que era el director de neurología del ISSSTE. Y él me dijo, Beatriz, le propongo una cosa. Si ustedes van a venir a ver diario a su mamá como vegetal, no le aporta nada, sufren ustedes mucho, se van a desgarrar, ella no va a cambiar. Déjenme intentar acompañarla en un procedimiento, y vamos a ver si la naturaleza reacciona. Y un día nos llamó el médico y me dijo, la pueden venir a ver. Y mi mamá despertó. Y ese momento, el momento en el que despertó, tenía unos ojitos como de animalito, no de persona, como de animalito, como un animalito asustado. Entonces, después de ese momento fue irla acompañando, ¿no? A que aprendiera a hablar, a que
recuperar el lenguaje, a que empezara a recordar, a que supiera quiénes éramos. O sea, y aprendí mucho de los accidentes vasculares cerebrales, de los problemas neurológicos. De que no somos nada, Beatriz. De que no somos nadie. Nadie, somos un átomo en un universo infinito. Y entonces Beatriz hizo cargo de su madre, íntegra y totalmente, en todos los sentidos. Quizá el económico, siendo difícil, porque Beatriz nunca ha sido una mujer rica. Entonces, ella con mucha generosidad se encarga realmente del tratamiento de mi mamá. Hay un tratamiento largo en hospitales y luego rehabilitación. Entonces, claro, yo ayudaba, pero realmente quien asume la responsabilidad y las decisiones importantes es Beatriz. Y a partir de ahí vive con ella. Fue una etapa difícil porque pues, Beatriz tenía muchas exigencias y responsabilidades en su trabajo y las exigencias que requería mi abuela muchas veces no empataban, ¿no? O sea, teníamos que estar casi 24 horas al día con mi abuela, cuidándola. Siempre la atendió y nunca se escatimó ningún esfuerzo ni ningún gasto para que mi mamá estuviera bien. O sea, eso algo que yo tengo que decir, porque ella no lo va a decir. Pero también mi madre me enseñó de su enorme fuerza, ¿eh? Porque de revivir a volver a hablar, a volver a ser, eso es, a volver a ser. La madre de Beatriz vivió exactamente 25 años en estado de total incapacidad y murió en casa de su hija en el año 2005. Una despedida dolorosa, pero tranquila para la política mexicana. Desde sus inicios en la política, Beatriz Paredes decidió que su prioridad sería su carrera profesional, incluso por encima de su vida personal. Es muy poco lo que se conoce acerca de ella y mucho menos de su vida amorosa. Sin embargo, trascendió que a principios de la década de los 80 mantuvo una relación amorosa con otro destacado político priista y esta noche ambos cuentan la historia. Hay un libro por ahí que tú debes de conocer muy bien, que se llama Los Suspirantes. A mí me llama mucho la atención un dato que se publica en ese libro, que tú tuviste, pues ellos lo ponen como un romance cuando eras muy jovencita con Pedro Joaquín Colwell. Mira, Pedro y yo somos muy buenos amigos, fuimos muy buenos amigos, hemos compartido muchas cosas juntos. Compartimos ideales, nos ayudamos mutuamente en nuestras carreras. Y bueno, en aquellos años juveniles también hubo una corriente de empatía, quizás más allá de una amistad, más profundo que una amistad. Pues de repente él estaba separado de su primer matrimonio, en fin. Habíamos coincidido en muchas cosas y por qué no coincidíamos en otras. Lo que se ha dicho durante largo tiempo es que fue el amor de su vida. Beatriz quería ser una pieza en la política de la nación y lo empezaba a hacer. Y a las mujeres nos presentan disyuntivas duras. ¿La política los separó? Pues digamos que frustró algo que pudiera haber sido más profundo, ¿verdad? Gracias, en donde la coyuntura no nos favoreció. Ella veía la política hacia Tlaxcala, yo hacia Quintana Roo, y bueno, eso marcó cambios en la relación. ¿Han sido muchas las ocasiones que tú has tenido que optar por la política sobre el amor? Yo no lo pondría así. Son muchas ocasiones que un político o una política profesional que nada contracorriente,
porque tiene valores, tiene ideales, tiene un liderazgo social, tiene que sacrificar aspectos de su vida privada en función de su vida pública. Yo soy una mujer, por estas cosas que te he platicado, de repente solitaria, pero no solita. Eres una mujer de pareja. Soy una mujer de parejas. Digamos, yo vivo más el amor desde la perspectiva de la pasión, de la emoción, que la de un prerequisito para establecer relaciones formales convencionales. La política y la música. Las dos cosas que me gustan son amantes muy celosos. Estás comparando la música con la política. No, creo que es muy superior la música. En 1987, Beatriz Paredes se convirtió en la gobernadora del estado de Tlaxcala. Ella tenía frente a sí varios retos. Era muy joven, tenía solo 30 años y además era mujer. Era la primera mujer en gobernar aquel estado. Dime una cosa, Beatriz, ¿a los mexicanos les cuesta más trabajo ser gobernados por una mujer que por un hombre? A los mexicanos no, a las élites políticas sí. Son dos cosas distintas. La sociedad mexicana aprecia varios valores que identifican con las mujeres. Las mujeres somos mejores administradoras. En general, las mujeres tomamos decisiones definitivas. A las élites gobernantes sí les cuesta, porque las mujeres tenemos menos capacidad de volvernos cómplices. Claro, ella es una de las que rompe precisamente con ese machismo desde antes y llega a la gubernatura de Tlaxcala en medio de una serie de insidias y calumnias en contra de su persona de parte de los otros precandidatos al gobierno de Tlaxcala. Entonces, hay ciertas cosas que Beatriz, creo yo, que siente que tiene que adoptar, porque son las expectativas respecto a la gobernadora. Yo considero mi primer año de gobierno como uno entre regular y malo, pero sobre todo porque todavía tenía ciertas incertidumbres. Requería afianzar mi decisión de transformar la administración pública. A mí algún día me dijo, no sé si te lo ha dicho a ti, pero me dice, oye Silvia, ¿sabes qué? ¿Cómo me detuve de hacer cosas que me salían del impulso? Porque creía que no le iban a la gobernadora. Ella hizo muchas cosas con niños, pero las empezó a hacer hasta después, porque primero pensó que si ella el primero que llegaba era hacer cosas con niños, va a decir, claro, ahí está la mujer gobernadora, haciendo cosas de niños. Entonces, ir rompiendo tus propios límites es una gran experiencia. En 1992, 10 meses antes de concluir su periodo como gobernadora, Beatriz Paredes se separó de su cargo para convertirse en secretaria general del CEN del PRI, donde permaneció unos meses, ya que en 1993 fue nombrada subsecretaria de Gobernación, donde también permanecería muy poco tiempo. Repentinamente, la tlaxcalteca fue nombrada por el presidente de la República embajadora de México en Cuba. Se dijo que era la más apta para estrechar la relación con la isla caribeña en tiempos muy complicados, pero también trascendió que su no muy buena relación con el entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco, fue el verdadero motivo de su salida. Llega Patrocinio González Blanco a la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobernación nombra su propio equipo, en el que al final pues no cabía Beatriz Paredes. Con Patrocinio González todos se peleaban y él tenía posiciones muy duras, muy conservadoras, que no lo hizo como secretario de Gobernación, lo hizo como gobernador en Chiapas previamente. Esta persecución de homosexuales en Chiapas fue terrible, generó muchos problemas en el interior del PRI, chocaron dos personalidades muy fuertes. Creo que Patrocinio no la quería en su oficina, eso es lo que creo. Para muchos políticos siempre ha sido una política incómoda. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué en ese momento? A mí me parece que yo tenía una perspectiva sobre la problemática social que estaba dándose en algunas zonas del país distinta a quienes tenían una perspectiva que no coincidía con lo que yo estaba planteando. Y Carlos Salinas, en lugar de mandarla a la congeladora,
como la podía haber mandado de haber sido otra la relación. La manda a Cuba porque sabía perfectamente Carlos Salinas su cercanía con Cuba, porque Cuba para Carlos Salinas era fundamental. Así que Beatriz Paredes tomó protesta como embajadora de México en Cuba el 17 de febrero de 1993. ¿Y por qué Cuba en el futuro de Beatriz Paredes? Por su excelente relación con la izquierda. Tenía relaciones con la dirigencia política cubana, conocía la isla, había estado en varias ocasiones y tenía una buena relación con el movimiento social de la Revolución Cubana. Y se le envía a Fidel Castro como una señal de buena voluntad, de acercamiento. Mientras negoció el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Cuba era un objetivo estratégico en la política exterior mexicana en aquel entonces. Quería tener el gobierno del presidente Salinas, una buena relación con los Estados Unidos sin que ello significara abandonar la relación tradicional con Cuba. Pero entonces, en 1994, y con motivo del alzamiento del EZLN en Chiapas, el presidente Carlos Salinas de Gortari le pidió a Beatriz que regresara a México para nombrarla presidenta de una comisión especial para los pueblos indígenas. Ahí permaneció 3 meses, porque luego fue nombrada subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación hasta el 5 de diciembre de ese año, en que pasó a ser subsecretaria de Gobernación, en lo que fue el arranque del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. En este cargo comenzó para Beatriz lo que sería su largo enfrentamiento con otro bien conocido político mexicano, el tabasqueño Roberto Madrazo. Mis contradicciones con Roberto Madrazo empezaron cuando fui subsecretaria de Gobernación, porque algunas de las personas que rodeaban a Roberto Madrazo suponían que yo tenía una relación muy cercana con Andrés Manuel López Obrador. El gran problema que tenía Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco se llamaba López Obrador, y a quien Beatriz Paredes tenía que tranquilizar, tenía que acercar al sistema para que no fuera a tomar reforma, era a López Obrador. Es una Secretaría de Gobernación que no se habla con los partidos ni con la oposición ni con nada, pues está de adorno. Las secretarías de Gobernación de esa época eran serias y le tocaba al secretario y al subsecretario, y en ese caso a la subsecretaria, pues hablar con la oposición. Lo que tenía con Andrés Manuel López Obrador era una relación institucional. Yo seguía en las instrucciones del secretario de Gobernación para atender a quien en ese momento encabezaba la disidencia en Tabasco. Si no hubiera hecho eso Beatriz Paredes, hubiera sido bueno que la despidieran. Era indispensable mejorar la relación con el Partido de la Revolución Democrática, que había sido muy, muy mala durante todo ese sexenio. Quizá a Roberto le hubiera gustado que no se hablara con nadie más que con él. Era un militante del partido que estaba participando en una elección muy compleja, y a mí me correspondía la función de que las elecciones se desarrollaran con apego a la legalidad y que no hubiera violencia. Y eso suponía un nivel de interlocución con muchas partes encontradas. Hubo un hostigamiento en aquella época, un hostigamiento del gobierno de Ernesto Zedillo en contra de Roberto Madrazo. ¿Por qué? Ya traían un asunto, un pleito interno muy fuerte de que quisieron quitar a Madrazo para sacrificarlo en favor de López Obrador, cuando López Obrador dijo: quiero la paz con el gobierno si me quitan a Madrazo de la gubernatura de Tabasco. Tuvo el apoyo Madrazo en aquella época de la presidenta del PRI, una gran amiga de Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno. El caso es que había alguna suspicacia de algunos amigos de Roberto Madrazo, y a mí me parece que desde allí Roberto no me tuvo precisamente confianza. Hasta la fecha, pues si Beatriz y Roberto se encuentran, seguramente podrán saludarse, conversar, pero las cosas esenciales de la política van a seguir teniendo diferencias. Seguramente en esta historia de mi biografía profesional, de ser controvertida y polémica, también recuperarás que se me conoce cierta capacidad de negociación, cierta capacidad de encontrar cauces para que
los polos opuestos puedan convivir y avancemos. Hemos visto un cambio en tu imagen. Siempre has sido una mujer, no quiero decir que despreocupada por estar arreglada, no, pero te veo, como decimos en televisión, más producida. Por desgracia, porque eso me quita mucho tiempo. Yo fui presidenta de la Cámara casi 2 años en la 58 legislatura. Eso significa una Cámara todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso significa que es probable, si el camarógrafo piensa que le recuerdas a su mamacita, a la que no quería, que en el momento en que estás haciendo aquí, en ese momento, hay un acercamiento. Bueno, oye, maestra, uno aprende. Uno aprende. Claro. Me dicen, ¿por qué siempre sales tan seria? Pues porque les tengo mucho miedo a los fotógrafos. Fíjense, ya encontramos un miedo de Beatriz Paredes a los fotógrafos. Uno pensaría que tú no le tienes miedo a nada. Le tengo miedo al coco. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a los gatitos. No me digas. Sí, sí. ¿Te dan miedo los gatos? Los gatitos, sí. ¿Me estás hablando en serio? Estoy hablando absolutamente en serio. ¿Y por qué? No sé, le tengo tirria a los gatitos. Miedo, así, miedo. Le tengo miedo a muy pocas cosas, pero una de ellas es a los gatitos. En 1995, Beatriz Paredes se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina. En 1997 fue electa senadora por representación proporcional y en el año 2000, luego de que el PRI perdiera las elecciones por primera vez en 70 años y ya con Vicente Fox Quesada como presidente de la República, Beatriz fue diputada federal y líder de su bancada. Presidió la Cámara de Diputados en 2 ocasiones y contestó 2 informes presidenciales. En el 2006 fue la candidata de su partido al gobierno del Distrito Federal, contienda que perdió frente al perredista Marcelo Ebrard, quien tomó protesta como jefe del gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre de ese año. Pero contrarrestando esa derrota, unos meses después, en marzo del 2007, Beatriz tomó posesión como líder nacional del PRI. Desde ese frente y ese mismo año, la tlaxcalteca enfrentó duras críticas en relación a cómo fue interpretada su postura en el tema de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Y es que esta iniciativa obligadamente tenía que ponerse sobre la mesa en el resto de los estados, donde Beatriz, como dirigente nacional de su partido, jugaba un papel fundamental que muchas mujeres feministas calificaron de tibio al no percibir de su parte el esperado apoyo a su género. Mira, Mónica, el tema de los derechos reproductivos de la mujer, a nuestros adversarios del PAN los une en contra, a los del PRD los une a favor, a los priistas es un tema que nos divide. Los congresos locales empezaron a transformar sus leyes, a modificar sus leyes, y eso empezó a generarse por un movimiento hecho por un grupo de mujeres de derecha. En ese momento los gobernadores dijeron, no, mi población es conservadora. Si yo en este momento despenalizo el aborto y se instalan aquí clínicas para practicarle grados, pues vamos a perder las elecciones. Y Beatriz Paredes se pliega ella a esa directriz, se pliega a lo que dicen los gobernadores y lo que era la tendencia de su partido. Y asumió una actitud de respeto a la conciencia de los priistas, que le fue recriminada por grupos de mujeres liberales que legítimamente creen en la validez de los derechos reproductivos de la mujer. Una mujer que tiene una trayectoria libertaria a lo largo de toda su vida, permitió que 16 congresos controlados por el PRI criminalizaran el aborto. Y ahora se defiende y dice, bueno, es que yo no puedo intervenir. No, sí puede intervenir como presidente del PRI. Como presidente del PRI, ella era jefa de los diputados del PRI. El feminismo extrañó una presencia más clara de Beatriz, o quizá más activa, más militante de Beatriz. Las mujeres que estamos en el ala de defensa de esos derechos de las mujeres hubiéramos querido una actividad más definida de su parte.
Yo no tengo duda de que Beatriz Paredes siempre ha estado en favor de despenalizar el aborto y en favor de los matrimonios del mismo sexo. No tengo la menor duda, pero volvemos al tema de la disciplina partidista que caracteriza toda la carrera de Beatriz Paredes, que la marca. ¿Cuál fue en ese momento tu postura ante eso y cuál soy? Bueno, pues es un planteamiento que hizo el PRI en el Distrito Federal y que votó el PRI en el Distrito Federal. Yo soy una agente liberal que siempre he opinado que las mujeres deben ejercer con plena libertad el derecho sobre su cuerpo. Es muy fácil manipular a las mujeres contra las mujeres, ¿no? Mi gran aprendizaje, y he tratado de ser consistente, es no dejarme usar nunca contra otra mujer. En términos políticos, en términos profesionales, no permitir que manipulen la envidia, que es un asunto que lamentablemente muchas veces padecemos las mujeres que vamos avanzando. Soy un convencido de que ella piensa de otra manera y que si gobierna la Ciudad de México, en caso de que llegue a ganar, no va a dar atrás con ninguna de estas medidas que ha impulsado el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. En el 2009 se avala por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de adopción entre ellos. ¿Qué opinas al respecto? Estoy a favor. Uno de los temas que a últimas fechas ha perseguido a la figura de Beatriz Paredes es el de su salud, ya que la salud de un político de primer nivel es considerado como un tema de Estado. En el 2009 trascendió que la entonces líder nacional del PRI había sido hospitalizada por problemas de corazón y el hermetismo por parte de su equipo fue absoluto. Fíjate que en general yo soy muy hermética, no solo en los temas de mi salud, yo soy muy hermética. Nunca he mezclado lo privado con lo público. La moda es otra. ¿Tú fuiste sometida a un cateterismo? Sí, sí. Ya estoy menos gorda, pero estaba muy gorda. Me tengo que poner menos gorda, pero soy muy glotona. Mi médico, por otras razones, me dijo, vete a hacer una prueba de esfuerzo, y allí vieron que había que ver si tenía yo el colesterol muy alto y me hicieron el cateterismo. Nunca vimos que fuera un problema realmente grave de salud, sino más bien es un cuidado que se estaba dando. ¿El tema del sobrepeso ha sido un tema toda tu vida? No, hombre, para mí no es un tema. Yo fui una niña delgada, una joven delgada, una adolescente delgada, una mujer joven delgada. ¿Ven mis fotos de gobernadora, diputada? No, el tema del sobrepeso no ha sido un tema para mí, nunca. Pero para los doctores. ¿Cuándo engordé? No, para los doctores y para los fotógrafos y para los publicistas. Engordé cuando fui gobernadora. Pues porque vas a un desayuno y luego vas a otro desayuno y luego vas a otro desayuno y porque la dieta tlaxcalteca es la dieta de la vitamina T tortilla. Sí, claro. Tú eres muy disciplinada para muchas cosas, pero ¿eres disciplinada para hacer dieta? No, soy muy glotona, muy glotona. Sí, he visto que intenta hacer dietas, pero luego no sé si sea su fuerte. O sea, has dicho, híjole, ya engordé 5 kilos. Bueno, pues ni modo, ¿o cómo? Ni cuenta me doy que los engordé, no me importa. ¿Qué te hace falta, Beatriz? Tiempo. Como dice Renato Leduc, sabia virtud reconocer el tiempo, me hace falta tiempo. Algún día voy a escribir una novela sobre mi papá cuando me dedique a la literatura, que espero poderlo hacer. Te diré que me falta mucho por aportar, que al mundo le falta mucho por cambiar para hacer lo justo que a mí me gustaría que fuera. Pero soy una luchadora. O sea, soy esencialmente una luchadora. Cuando me dicen vamos a tener que enfrentar nuevamente dificultades, pues así es. Así es. El mundo que quiero construir todavía no existe. Vamos avanzando. Beatriz, te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias sobre todo por tu confianza. Gracias por recibirnos en tu casa. A ti por tu generosidad. Gracias. Yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.